El deporte de entretenimiento es un espectáculo y podemos decir que es la evolución tanto del deporte como el arte por algunos milenios que nos han dado este curioso resultado. Es uno de los conceptos más originales y curiosos de la actualidad, ya que el deporte de entretenimiento no es moderno, pero hoy es muy importante, sobre todo en el ámbito económico, más que en cualquier otra época de la historia. Pero antes de comenzar, me encantaría comentarte referente a este video, ya que significa bastante para mí y para este proyecto. El deporte de entretenimiento solamente refleja lo que es el final de esta pequeña guía de canales, por así decirlo, ya que presenta conceptos e ideas que vienen desde un mismo punto de referencia, generalmente la antigua Roma o la antigua Grecia. Pero con el deporte de entretenimiento vamos a tener lo que es la guía finalizada de la base deportiva. Ya tuvimos la base como pilar, el área del arte, entretenimiento, la educación y también por igual un deporte detallado que vendría siendo el deporte universal para ampliar lo que vendrá más adelante. Pero este simplemente es el final de el inicio. Así que el silogismo se sigue manteniendo, sobre todo con un mejor desarrollo. Y ya yendo a la estructura principal del video, tenemos que viajar obviamente a la antigua Grecia, donde vamos a ver cómo inició no solamente el deporte de entretenimiento, sino el concepto como tal, ya que tanto el arte como el deporte, como habíamos comentado en videos anteriores, tenían una cabida muy importante, pero también existían ramas del arte que trascendió más allá de los mismos exponentes griegos, y estamos hablando del teatro griego. Indiscutiblemente fue la base más importante del arte dramático, tanto actual como el de la época, para todo Occidente, por obvias razones, ya que era una expresión de todo lo social y cultural que era propio de los griegos. Por así decirlo, el teatro griego era marca Grecia por todas partes, por obvias razones, ya que fue inventado por ellos, pero a través del teatro griego podían representar inclusive otras civilizaciones, su mitología y los problemas y aspectos culturales mismos del pueblo helénico. Para tener un punto de partida establecido del nacimiento del teatro griego, tenemos que hablar obviamente del culto a Dionisio. Para los helenios era el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis, pero tiempo después se convertiría en la figura central del hedonismo visceral. Los griegos se caracterizaban por tener celebraciones típicas junto con himnos y danzas. En el apartado de los himnos vamos a ver que cantaban ditirambos, que eran una composición lírica frenética. En el apartado de las danzas vamos a ver celebraciones colectivas, sobre todo en masas. Pero en algún momento de la historia alguien decidió separar las dos ideas, y para los que llevan la historia como ciencia, caracterizamos este como el origen de la tragedia griega, que sigue teniendo impacto a día de hoy y sobre todo seguimos viendo en composiciones teatrales. Con el teatro griego veremos los primeros indicios del deporte entretenimiento, ya que para ponernos en contexto era como ir a ver una película, sobre todo de temas actuales del pasado, mitológicos, y sabemos que por el impacto y peso que tenía el deporte en la sociedad griega, era muy común ver obras donde se veían reflejados sobre todo los grandes héroes griegos y los grandes deportistas, ya que los Juegos Olímpicos eran cultura dentro de los pueblos helénicos. Viajando otra vez en el tiempo, tenemos que destacar que aunque por sus partes el entretenimiento y el deporte crecen como tema cultural en la antigua Grecia, es en la antigua Roma donde veremos los primeros circos
que prevalecen hasta el día de hoy. Sobre todo esa idea central que pueden prevalecer hasta el día de hoy, vemos que se da nacimiento en la antigua Roma, ya que existe una ventaja, sobre todo por el tema cultural, ya que mezclaba diferentes países tanto de Oriente como Occidente. Pero los romanos, por su parte, también contaban con una gran ventaja: los anfiteatros y los coliseos. Para los romanos se hicieron pieza importante de la sociedad, ya que eran espacios públicos donde se ofrecía entretenimiento totalmente gratuito, que podemos definirlo como el verdadero opio del pueblo. Todo gracias a la dinastía Flavia, quienes no solo inauguraron, también desarrollaron el Gran Coliseo en el siglo I después de Cristo. Gracias a Augusto, veremos que también se institucionalizó y se regularon los juegos dentro de los coliseos. Aunque en un principio los coliseos servían para demostrar el poder militar y celebrar victorias militares y algunos temas religiosos, luego el circo se convirtió en la famosa frase que todavía prevalece al día de hoy para mantener al pueblo distraído: pan y circo. Y ya que hablamos de los coliseos, lo más seguro es que te llegará a la mente los famosos gladiadores, pero tenemos que ir al principio de todo, donde existían los famosos combates funerales dirigidos y sobre todo auspiciado por los nobles, que vamos a conocer con el nombre de munera, donde por lo regular dos esclavos solían pelear a muerte, o según lo pactado, no tenía que ser la muerte de uno de los dos en juego, y evolucionó hasta la imagen que tenemos de los famosos gladiadores a día de hoy. Y veremos también a las dos figuras centrales del poder político romano en acción, ya que por parte de los emperadores vemos que ellos se beneficiaron del pan y circo, ya que se enfocaron en aumentar el poder popular de los coliseos. Por parte de Julio César, veremos un enfoque que se trató en engrandecer los coliseos, y Tito en hacer los grandes juegos masivos, donde veremos que existían los grandes bosques dentro de los coliseos que se acomodaban para ver eventos con animales, donde veríamos cacerías y lucha entre ellos mismos. En el apartado con Julio César, tenemos que hablar que él hizo dos eventos sin precedente. En el año 65 a.C., en honor a la muerte de su padre, organizó un evento nunca antes visto, con 320 parejas de gladiadores, todas con armaduras de plata, un evento totalmente sin precedente que se popularizó entre todos. Y luego, en el 46 a.C., tras sus victorias militares, mostró la grandeza del imperio dentro del Coliseo, con gladiadores, con teatro, igualmente con animales. Esto se popularizó tanto que la otra figura central del poder romano tuvo que ejercer presión y limitar el uso de gladiadores, pero principalmente para un ciudadano romano, ya que temían de que si un ciudadano pudiera tener tanto poder para tener a estos famosos gladiadores bajo sus órdenes, crearan ejércitos privados. La realidad de los gladiadores está totalmente alejada de lo que nos han enseñado, tanto en las escuelas, y hay que decirlo, aunque no sean para educar, las películas. Los combates no eran hasta la muerte, al menos la mayoría de estos combates, como mencionamos, munera, ya que estos terminaban con misio, que era perdón o misericordia. Muchos historiadores dan a relucir un dato
que entre 7 o 10 combates solamente uno acababa en muerte. Eliminar a un gladiador experimentado, ni hablar de un gladiador famoso, era muy costoso, ya que el organizador debía pagar el total de el gladiador al dueño de la escuela, la mixta, y debía pagar el precio final del gladiador. Por así decirlo, era algo similar a romper el producto de un vendedor o de un dueño. Las famosas peleas, cine, misiones, o sea, sin posibilidad de perdón o muerte, eran muy extrañas y reservadas específicamente para criminales condenados o novatos sin potencial. Los gladiadores al final comían mejor que un ciudadano promedio y tenían estadías y entrenamientos garantizados en lugares muy exclusivos. Hoy los destacamos como escuelas especiales, Ludi en muchos casos. Y la más famosa de estas características es que estos eran muy bien remunerados, sumado a que no era difícil conseguir la libertad. Muchos de estos se veían, por ponerlo de alguna forma, en un trabajo donde sí es verdad que tenían bastante daño físico, el pago y la calidad de vida era muy superior a la de un ciudadano promedio. Para finalizar con el apartado romano, ya que estos son los que llevan a la par el deporte entretenimiento de la actualidad, y no solamente en el apartado artístico como los griegos, tenemos que mencionar a los venationes. Los venatores en la mayoría de los casos eran o gladiadores experimentados o cazadores. En este caso, ellos se encargaban de enfrentar a animales salvajes o, en un caso más extremo, enfrentarlos entre sí, similar a ver una pelea de un oso contra un león o un elefante contra un rinoceronte. Damnatio ad bestias era el peor de los casos, donde los criminales eran los que enfrentaban a los animales, sobre todo para el espectáculo del público, con pocas cosas para poder defenderse y pocas cosas para atacar. La realidad de estos eventos es que la mayor parte del tiempo recreaban bosques para que el público viera una cacería en vivo. Pero los animales se exportaban de todo el imperio y tenemos relatos para enumerar diferentes animales como leones, tigres, leopardos, osos, elefantes, jirafas, hipopótamos, cocodrilos, monos, avestruces. Incluso hay reportes donde se citan hasta 11.000 bajas en eventos masivos. Los romanos fueron sin duda alguna adelantados en el tiempo, sobre todo con el tema del deporte entretenimiento, aunque muy sádicos viéndolo desde la visión moralista de la actualidad. Tenemos que entender que era otra época y ellos aprovecharon a más no poder los eventos de entretenimiento. Como si estuviéramos en la época de los emperadores en la actualidad. Hoy no solo los eventos deportivos son los que llenan eventos. El deporte entretenimiento, como si fuera el meme, es clave. Hoy tenemos una gran variedad de esta rama del deporte, llamada deporte entretenimiento. Podemos destacar marcas internacionales como Ninja Warrior, que tuvieron un éxito masivo. El éxito ha sido tan grande que han podido hacer competencias internacionales poniendo a competir personas de diferentes países. Esto sin antes mencionar que la versión original es la japonesa, que es más difícil y rudimentaria. Obviamente hablamos de Ninja Sasuke o Ninja Sasuke.
Antes de Estados Unidos hacer viral Ninja Warrior, ellos se enfocaron en hacer brillar a los famosos American Gladiators. Muchos de estos viven de esa fama todavía a día de hoy. En este caso tenemos muchos ejemplos de programas americanos similares que han llegado a la fama, pero por mencionar uno más, pudiéramos decir Wipeout, que se volvió un programa icónico del horario estelar. Ya acercándonos un poco más a nosotros, Latinoamérica y España, y obviamente los países hispanohablantes de África, tenemos que mencionar el crecimiento del panorama del freestyle. Sí, tenemos que mencionar que nace en los Estados Unidos, pero la acogida que ha tenido los países hispanohablantes en los últimos 30 años ha sido increíble, ya que nacida de los artistas y personas de la comunidad hip hop han logrado un circuito bastante fuerte. Y como circuito profesional, si es verdad que la Red Bull Batalla de los Gallos comienza en 2005, pudiéramos decir que 2015 fue el punto de partida, sobre todo para hacer profesional la competencia, hacerla más dinámica, crecer el panorama en general. Más eventos, pagos, transformaron literalmente el freestyle en un deporte. Aunque ya ahora no es solo Latinoamérica, ya que tanto las batallas escritas como Red Bull como Insignia se han vuelto internacional, destacando el panorama ruso, japonés, polaco y demás. Solamente es cuestión de tiempo para que exista un avance masivo del freestyle. Y sé que más de uno se va a cuestionar pensando que el freestyle no es deporte, pero la profesionalización del circuito como tal, y sobre todo el hecho de que ya no son amateurs, han transformado ese apartado del arte en deporte. Y si hablamos de deporte entretenimiento, no podemos dejar de mencionar el deporte más artístico de todo, ya que aunque el circo está enfocado en el arte, su finalidad no es el deporte. Sin embargo, la gimnasia rítmica sí está enfocada tanto en el deporte como en lo estético. Hoy está puesto en el mapa, sobre todo gracias a Simone Biles, y también igualmente el patinaje artístico, que es una rama muy histórica del deporte espectáculo. Pero no podemos dejar de mencionar que aunque pueda parecer muy estético, no deja de ser pero el deporte sigue calando en el arte. Yo soy Silogismo, esto solamente es el final de la primera temporada. Estamos pendientes.